Hola, te doy la bienvenida donde sea y cuando sea que estés escuchando esto. Esto es el Club del Tío y yo soy el tío chido que te recomienda libros. Así que si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Y si no te gustan, pues déjame convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. En esta ocasión voy a hablarte de una de mis primeras lecturas del año porque ya estamos a febrero. Hoy es 2 de febrero cuando estoy grabando esto y espero que el episodio salga el 2 de febrero. Pero sí, te voy a hablar un poquito primero de qué he leído en lo que va del año y, y sobre un libro en especial que seguramente ya viste el tema en la portada, pero te voy a platicar por qué me gustó tanto este libro y por qué creo que deberías leerlo, sobre todo si trabajas en un entorno de oficina o algo así, pero sobre todo si trabajas en compañía de más personas. Creo que este libro es wow, deberías leerlo. Y pues nada. El Club del Tío. Bueno, pues el año empezó y yo la verdad es que ya tenía algunas lecturas comenzadas porque, por ejemplo, ya te había platicado en el episodio anterior que yo estoy leyendo la saga de Trono de Cristal de Sarah J. Maas. Creo que sí es de Sarah J. Maas, no me quiero estar equivocando. Pero bueno, esta es una saga extensa, que son como 7 o 9 libros. Pero voy en el quinto libro, voy justo en el quinto libro. Yo mis lecturas las llevo sobre todo en los trayectos de mi casa al trabajo, del trabajo a la casa, y leo de vez en cuando un poquito aquí en mi casa. Pero la verdad es que ahorita, como estoy saliendo a trabajar muy temprano en la mañana, entro a las 7 de la mañana al trabajo, he estado batallando un poquito por leer en físico porque pues no hay luz a esa hora. No puedo leer en físico el libro que quiero leer porque pues no hay luz, el transporte. O sea, yo me voy en una combi y la combi no trae las luces prendidas y yo por lo general cargo una lamparita, pero a veces eso puede ser molesto. En un autobús quizá no lo es tanto, pero en una combi sí porque es un lugar más chiquito y cerrado. Entonces procuro mejor para ahorrarme algún malestar de alguien, de alguno de mis compañeros que van en el transporte, pues prefiero no sacar la lamparita. Por eso voy un poco tarde o un poquito retrasado con este libro que es el quinto libro, creo. Se llama Reina de Sombras. Si te interesa una actualización al respecto, la verdad es que la historia va muy bien, va corriendo muy fluida. Y sí creo que al terminar toda la saga, yo le voy a hacer un episodio especial a toda esa saga, que la verdad ha sido una muy buena y grata sorpresa para mí. ¿Qué otra cosa estoy leyendo? Estoy leyendo un tochazo de 1000 páginas que se llama Tan poca vida. No sé si has escuchado por ahí, pero yo me empecé a leer Tan poca vida porque por ahí en TikTok, sobre todo en Instagram, me topaba con muchos reels, con muchos TikToks de que había gente llorando con partes del libro. Y sí, la verdad es que debo aceptar que voy muy lento además, porque este libro no lo puedo sacar de casa porque es un tochazo. Me conseguí hasta eso en una barata de fin de año en Amazon. Lo tenían como en 400 pesos cuando yo lo he visto hasta en 800 en librerías. Entonces, el libro lo conseguí a un muy buen precio. Y la edición especial de los 10 años y todo, pasta dura, con los cantos coloreados de amarillo, con su propio marcapáginas y todo, pero el asunto es que es un tochazo de 1000 páginas y pesa como kilo y medio, entonces no lo voy a extraer en mi mochila paseando para probablemente no leerlo en la calle. Entonces, aparte que es de estos libros que si lo agarras se te cansa la mano de agarrarlo. Entonces sí, me pongo un par de almohadas en las piernas para poder sujetar el libro mientras lo leo. Pero en realidad el libro la verdad es que va muy bien. La historia creo que me va a calar un poco porque también es sobre personas en sus veintitantos, o sea, terminando los veintes, empezando sus treintas. Y en ese transcurso como que están en el periodo en el que la vida debería de comenzar, pero no comienza para ellos. Como que los cambios laborales y de casa y el entorno familiar y bla, como que no les permite despegar del todo. Y siento que, en especial
para mí que siento que estoy justo en esa etapa, pues me va a pegar un poco. Además de que para llegar al momento que llegué a la página 100, alguien ya se había cortado las venas. Así que creo que esto va a ser algo de verdad que va a tocar alguna fibra, lo hace con todo el mundo, ¿no? Por eso este trend de personas que lloran con tan poca vida. Además de eso, me leí 2 libros de Dalia de la Cerda y de eso te voy a hacer el siguiente episodio, te lo prometo. Y bueno, nada, eso es más o menos lo que he estado leyendo y cómo doy con lectura. Primero, si tú quieres saber qué voy leyendo, te invito a que des clic en la descripción del episodio y te fijes qué es lo que estoy leyendo. Allí viene un link que dice links del tío. Y en ese link tú te puedes meter y puedes ver qué es lo que estoy... bueno, no, perdón. Ahí te vas a meter a una página en donde puedes ver mis últimos episodios, alguna descripción del podcast y también links a mis distintas redes sociales, entre ellas Goodreads, que es donde voy apuntando mis lecturas. Sé que a algunas personas pues no les agrada la plataforma, pero para mí ha sido bastante útil para llevar un track de mis lecturas. Y la verdad es que doy con mis lecturas, siempre les platico cómo doy con mis lecturas. Y este libro lo leí esta semana, justamente esta semana leí este libro del que les voy a hablar. Bueno, la semana pasada. ¿Cómo llegó este libro? Como te platico, yo me despierto muy temprano para ir al trabajo y obviamente creo que todo el mundo lo hace, pues me metí a TikTok. Me metí a TikTok a ver unos TikToks mientras estaba en el baño y veo un TikTok en donde dice una chica, platica, este libro, dice la chica, lo entendió todo y lo explicó en una sola frase. Y dice la frase. Y cuando dice la frase yo digo, súper soy, o sea, justamente soy esa persona. Para mí, ese es mi punto de vista sobre el tener que ir a trabajar. Digo, ok, lo voy a leer, lo busco en una plataforma digital, lo descargo y lo pongo en mi celular, porque me es más fácil leer en el celular cuando voy en el transporte en estas fechas. Entonces, lo voy leyendo, lo comienzo a leer, leo capítulo 1, 2, voy en la combi mientras leo los primeros capítulos, voy llegando al trabajo y en el trabajo decido pasar la aplicación que yo uso para em, leer libros, tiene una opción en donde te lee el libro automáticamente con una voz completamente robótica, pero te lo lee. Y entonces escojo la opción de seguir leyendo en audio. Y me pasa esto. Llego a la empresa donde trabajo, voy caminando hacia el edificio de oficinas, entro al edificio de oficinas, subo hasta el tercer piso, todas las luces están apagadas, yo soy la primera persona que llega de todo el tercer piso del edificio, yo soy el primero en encender las luces, y justo cuando estoy encendiendo las luces, cuando voy caminando, cuando voy entrando para llegar a mi escritorio, la frase del video aparece y suena en mis audífonos. Y la frase es la siguiente. Lo que ni el médico de cabecera ni mi posterior terapeuta llegaron nunca a entender es que el estrés no me lo causaba mi trabajo, sino, tal y como le había dicho, el hecho de tener que trabajar. Ocupar 8 horas de lunes a viernes en una tarea alienante e insatisfactoria, rodeada de gente con la que me veía forzada a tener conversaciones infructuosas y aburridas, con todos aquellos absurdos lugares comunes sobre hipotecas o plazas de garage, o las palabras que dicen mal sus hijos, o la última serie que habían visto en Netflix. Todo ese tiempo regalado a otros en vez de estar en mi casa leyendo o dibujando o simplemente mirando el techo semidesnudo observando las grietas. No soportaba la idea de estar obligada a vivir esta pantomima de oficina a perpetuidad para poder pagarme cosas como un alquiler o la comida o un libro o un fin de semana en la playa. Me desmoronaba cada mañana cuando sonaba el despertador porque la vida, vivida de este modo, me parecía una tragedia mal escrita, aburrida y estéril, sin gracia y, lo peor de todo, sin contenido.
y sentía ganas de coger por los hombros a la gente aleatoria del camino al trabajo para preguntarles por qué ellos no estaban igual que yo. ¿Cuál era su secreto? ¿Cómo lograban mantener la compostura? ¿Por qué no lloraban siempre que sonaba el despertador? Y te puedes imaginar a lo mejor el golpe, el golpe emocional un poco de esta lectura, ¿no? O sea, la verdad es que sí me pegó un poco porque yo dije, rayos, es que sí soy. O sea, sí, a veces hay. Y luego de eso, escuchar a un lunes, para empezar un lunes, empezar esa frase, empezar con esa frase el día lunes de trabajo, llegando al trabajo, y que después de eso, pues obviamente ya no puedo continuar leyendo porque pues ya me tengo que poner a trabajar, estoy leyendo en el celular. Y de volada que tu jefe llegue y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con todo el ánimo del mundo y decirte, Hoy vamos a chambear y vamos a hacer esto. Y yo, con ganas en realidad de preguntarle, de agarrarlo de los hombros y preguntarle, ¿por qué estás tan optimista hoy? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué no preferirías estar en otro lado? O sea, ¿qué no es esto el mismo suplicio para todos? O sea, Mm, yo de verdad a veces no entiendo y de verdad que esta frase resumió mucho de mi perspectiva laboralmente. O sea, intento obviamente disfrutar a lo que sea que me esté dedicando en el momento, pero definitivamente es que estoy completamente listo, como dijo por ahí alguien, para ser el heredero de una fortuna y no hacer nada y dedicarme a no hacer nada durante el resto de mi vida. Em, pero no se trata solo de eso, sino se trata también de una incapacidad quizá de conectar con la gente en un entorno en el cual hay muchísimas, muchísimas reglas implícitas, que no están escritas, que están por ahí, flotan en el aire y que tienes que convivir en este entorno en donde en realidad quisieras decir algo, pero no puedes porque pues sería mal visto o terminarías despedido, cosa que tampoco quieres, ese es el problema. Entonces, este libro habla mucho, mucho, mucho de todo ese sentimiento y de todas estas desavenencias de tener que trabajar y de tener que ir todos los días y lidiar con gente de la oficina. ¿Cómo lo va narrando el libro? El libro habla sobre una chica que se llama Marisa. Marisa es una mujer en sus treinta y tantos, tiene un puesto de mando medio en una agencia de publicidad y ella tiene estas cosas de que, pues yo voy a hacer lo que tenga que hacer, pero, pero pues me voy a intentar esforzar el mínimo, la verdad, porque también ni siquiera me pagan lo suficiente como para esforzar, como para ponerme la camiseta, dar el extra, etcétera, etcétera. Ni siquiera me pagan lo suficiente, dice Marisa, como para estar haciéndole eso. Y Marisa es una mujer que incluso hasta fantasea con el hecho de, pues no sé, que de camino al trabajo alguien la atropelle, y como técnicamente va camino al trabajo, eso entre como accidente laboral y la indemnicen y le den unos meses por lo menos para descansar y no ir al trabajo, porque de verdad, o sea, su nivel de hartazo está en el punto en el que se imagina eso todos los días un rato en lo que va caminando al trabajo. O sea, puedes imaginarte qué tan harta está. Eh, y a lo largo del libro vemos como de repente ella es incapaz de congeniar con casi nadie del trabajo en realidad. Y de repente se encuentra con una cierta compañera llamada Rita, que ella lee, y Marisa también le gusta mucho leer. Eh, Ma- me- Rita y Marisa se encuentran y resulta que hacen una extraña amistad de trabajo solamente. Nunca la llevan más allá del trabajo, pero en el trabajo son muy, muy, muy amigas. Y comparten chistes, comparten algunos chistes locales incluso, se comparten qué es lo que están leyendo, porque cada una lleva un libro de vez en cuando. Rita lee muchísimo y la verdad es que es una persona súper culta, le va enseñando algunas cosas y Marisa como que empieza a disfrutar un poquito gracias a que Rita es esa compañera, ¿no? El asunto es que Marisa nos está contando esta historia en pasado, es decir, yo iba, yo hacía, yo esto. Y Rita era la compañera
predilecta de Marisa. Pero ahorita, de repente nos damos cuenta, el día que se conocieron, por ejemplo, fue un día en que a Marisa de repente le dio un ataque de ansiedad y no lo estaba reconociendo. Y Rita fue quien le dijo, Marisa, es que esto es un ataque de ansiedad, tienes que ir con el médico. Y a raíz de allí empiezan a ser amigas. Marisa va con el doctor, Marisa termina en terapia, termina tomando ansiolíticos y termina tomando ansiolíticos como si fueran pastillas Halls, o sea, como si fueran dulces. A diario se echa muchísimos más de los que debería, yo creo. Y, y entonces vemos cómo Marisa va lidiando con todo este asunto que en realidad le está generando una ansiedad terrible y con lo cual, pues, yo creo que sí, congenié muchísimo, porque, pues, soy una persona que aparte, pues, está en la misma condición, ¿no? Yo tomo ansiolíticos. Entonces, para mí fue como, pues, sí soy, o sea, literalmente sí soy. Y el asunto es que, por ejemplo, mis condiciones laborales antes eran muy distintas, pero el asunto este de ver el trabajo como un mal necesario nunca ha cambiado para mí. Y Marisa sí ve el trabajo, lo ve el trabajo como un mal necesario. ¿Por qué? Porque, pues, tiene que salir a trabajar y si no, no come, no paga la renta, no, bla, 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 bla. Vamos viendo cuál es la relación de Marisa con sus padres, vamos viendo cuáles son sus relaciones afectivas, en qué punto de la vida está, en el cual quizá se sienta un poco más sola de lo que está, pero se siente sola. Y también vemos la vida en la oficina. O sea, y la vida en la oficina es un real retrato de lo que ocurre. O sea, ella es española, yo vivo en México y la vida en una oficina es justamente igual que como la está mencionando ella. Y algo que yo de verdad amé de este libro es que dice todas las cosas que yo siempre he querido decir de la oficina. Pero es que yo no me puedo quejar con nadie. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que trabaja, por ejemplo, pero en otros entornos, no en una oficina. Trabajan operando maquinaria, trabajan más un poco con las manos, tienen trabajos un poco más como, eh, más de, no son profesiones, son oficios. Y alguien que tiene un oficio quizá no sabe estas cosas que ocurren en una oficina. Pero entonces necesitas a alguien que esté en una oficina para entender que todo esto que está diciendo no lo dice de forma irónica. De verdad son situaciones que ocurren en una oficina. Y por eso amé el libro, porque dice todo lo que yo siempre quise decir sobre trabajar en una oficina, todo lo que me molesta, todo lo que me agrada también, todo de trabajar en una oficina, lo dice aquí. Y lo dice sin ningún tapujo. Y aparte, es muy, muy cómico. La persona del TikTok que yo estaba viendo lo describe muy bien. Decía, es muy gracioso y es asfixiante al mismo tiempo. Y es muy, muy, muy agradable poder leer algo que te mantiene al mismo tiempo atrapado entre una historia de qué va a pasar con Marisa y al mismo tiempo también riéndote a cada rato de todas las observaciones tan graciosas que hace sobre no solo su vida, sino sobre la vida en la oficina. Entonces, para mí esto fue genial, la verdad me encantó muchísimo, me gustó muchísimo y por eso es que lo recomendaría. Tiene sus partes un poco más ah, sensibles, digamos, un poco más sentimentales, por supuesto, porque, por ejemplo, te hablaba yo de Rita, ya más o menos como para la mitad del libro, y bueno, es un ligero spoiler, es un ligero destripe del libro, pero nos enteramos de que Rita, aunque pues, sí, muy amiga y todo de Marisa, Rita ya no está en el trabajo. Rita ya no trabaja allí. Entonces, Marisa perdió hace tiempo ese único contacto satisfactorio que ella tenía dentro de la oficina. Y además de eso, las circunstancias en las que Rita ya no está trabajando en la oficina son, la verdad es que son fuertes, son fuertes. Entonces, de allí vamos a poder explorar qué tipo de persona, después de allí vamos a poder explorar por medio de unas libretas a las que Marisa tiene acceso,
qué tipo de persona era Rita y qué tipo de cosas estaba pasando Rita, em, y cuál era su perspectiva también de las circunstancias que Marisa nos expresa del trabajo, cuál era la perspectiva de Rita. La verdad es que no tiene nada de desperdicio. Todo eso es muy sentimental y a la vez es muy revelador. Y luego nos ponen el plot de que, pues, resulta que Marisa, en este momento, bueno, yo acá en México, pues no sé, no es lo mismo que en España, pues, pero por ejemplo, puedo decir que a lo mejor en Semana Santa, por marzo, eh, hay muchísimo menos gente en la oficina y en las últimas semanas del año hay muchísimo menos gente en la oficina y por lo mismo hay menos trabajo porque el trabajo pues disminuye porque hay menos gente para atenderlo. Entonces si yo envío un correo, lo que van a hacer es regresarme un mail que diga estoy de vacaciones, regreso tal día. Y allá ellos están creo que en agosto y en agosto es como la temporada baja del trabajo, pero están haciendo campañas para fin de año, para octubre, diciembre y, y ella pues tiene muy poco trabajo, entonces se da sus escapadas y le dice a su asistente que va a salir con unos clientes y se va al museo, por ejemplo. Y también me parece, justo en esta escapada que tiene el museo, me parece que este libro habla mucho de cómo el arte es una manera en la cual nos podemos escapar de esto que tenemos, de estas situaciones asfixiantes que tenemos alrededor de nosotros y de cómo podemos emplear el arte para escapar de ellas. Y justo creo que es un libro que logra hacer esto que Marisa hace al ir al museo, por ejemplo. Dice que de repente pues no tiene mucho tiempo de leer, pero va al museo y ve una pintura del Bosco. De hecho, describe por allí hay un fragmento del libro en donde ella describe una pintura que tiene como estos, como que hay gente en el paraíso, como que recrea, ¿no? El periodo de estar en el paraíso, perderlo y caer en el infierno. Em, y, y toda esta simbología que ella ve y lo encuentra hermoso, y cómo esto le permite abstraerse y dejar atrás los problemas que está cargando, pues no solo de la oficina, sino también de su casa, de su relación con sus padres o de sus relaciones afectivas también. Entonces es como, cómo el arte nos permite extraernos, salir de allí y poder por un momento tener esa tranquilidad o por lo menos ver desde fuera las cosas. Y creo que eso es lo que hacen los libros, para mí, eso que hacía para Marisa la pintura. Y este libro, por ejemplo, a pesar de que habla de un tema que pues me traspasa todos los días, y me parece que es sumamente adecuado el modo como lo hace, porque también la comicidad o el humor me permiten completamente poder procesar mejor esa información que me está diciendo para no caer en un ciclo depresivo completamente. Em, Tiene muchas observaciones al respecto de este punto, pero me parece que esta es la más puntual que puedo hacer, porque creo que también es algo que se rescata de este libro. Al ser ella una persona artística, creativa, porque pues al final de cuentas está en una agencia de publicidad y es hasta ahí de eso se burla del nombre en inglés que tiene su puesto para hacerlo sonar más importante y cuando en realidad pues no es lo que se piensa, ¿no? Entonces, también habla de cómo alimentamos la creatividad y de cómo podemos em, a veces caer en un loop de consumir contenido y que ese contenido nos embota un poco y que ese contenido no solamente nos abstrae, como hablaba del arte, sino que ese contenido nos adormece un poco. Para Marisa, el contenido que la adormece es YouTube y se la pasa consumiendo videos de YouTube, videos largos, podcast, documentales, y hace de todo un poco. O sea, si quiere inspiración, ve un video de alguien que está dando una TED Talk. Si necesita ideas para algo, ve pues sí, algo que explique algo de arte, algo de megafábricas, por ejemplo, dice que le encantan esas. Y ya luego cuando se quiere dormir, pues ASMRs para poder dormir. O sea, ella utiliza el contenido de la internet, de toda esta media que tenemos,
para no solamente para abstraerse, sino ya para adormecerse y poder por fin conciliar el sueño, una cosa que yo creo que muchos hacemos o hemos hecho en alguna ocasión. Poner un programa de fondo que sabemos que no nos va a mantener despiertos, pero que nos va a mantener como en casa para poder dormir lo suficiente, como para podernos sentir lo suficientemente seguros para poder dormir, pero que el ruido aún así nos arrulle y nos permita sentir que no estamos solos. Justamente de esto también creo que hay una meditación al respecto. Yo veía justo un video de una chica, señorita cucaracha asiática, se llama el canal. Esta chica es una chica china que habla sobre fenómenos que atraviesan a Asia en Internet y de cómo eso es el reflejo de una sociedad. Ya deja tú si no es en declive o no, sino el reflejo de la realidad de la sociedad. Y por ejemplo, en uno de esos videos hablaba de cómo los videos de gente comiendo cosas exageradas se hicieron muy famosos en Corea. Y justo se hacen famosos porque mucha gente en Corea come sola. Y a Marisa, el personaje principal de este libro, le pasa que ella también come sola gran parte de las veces. En su casa o en el trabajo incluso, come sola. Y ella pone justo uno de estos videos y hay un momento en el que dice, empecé a comer junto con la persona que está comiendo, pero yo ya terminé y, y me retiro de la mesa y le digo que buen provecho, ¿no? Tiene como esto, o me despido de él, o lo dejo terminar, algo así dice. Pero es que esto es el reflejo de una sociedad que a raíz del trabajo nos está volviendo cada vez más solitarios para solamente convivir en el trabajo y convivir bajo unas reglas tan estrictas como lo son las reglas laborales, ni siquiera escritas, sino también las implícitas. Eso nos convierte cada vez en personas que fingimos que estamos socializando cuando en realidad no se nos permite ser nuestra verdadera persona. De hecho, hay una frase al principio del libro, hay un par de frases muy buenas. Mm, u- la mejor frase, bueno, ustedes saben que a veces al, al, al comenzar los libros ponen como que frases, ¿no? De otros libros, la mayoría es como una frasecita que te demuestra más o menos el sentimiento general del libro, ¿no? Y cuando tú abres el libro y ves una primera o segunda página en donde vienen esas frasecitas, tú dices, ah, ok, más o menos de eso va a ir el libro. Bueno, de este libro, El descontento, utiliza dos frases. La primera es de una canción que fue durante 2025 mi mantra, mi mantra de verdad. Fue como, yo llegué a esa frase gracias a un TikTok, porque pues mira, ya yo consumo TikToks. eh, y es de The Smiths, se llama Heaven Knows I Am Miserable Now, es una canción, y dice, I was looking for a job, and then I found a job, and Heaven knows I am miserable now. ¿Qué quiere decir, por si no eres muy versado en el inglés? Estaba buscando trabajo y encontré trabajo y solo Dios sabe qué tan miserable soy ahora. Y esta cancioncita yo me la topé en un TikTok de un gatito naranjoso que estaba justo en su collarcito traía un código QR que era como el código QR de la cafetería en donde el gatito estaba, ¿no? La gente iba a la cafetería, le escaneaba el código QR del collarcito del gato y ya tenía el menú. Y la cara del gato era de un hartazgo. Dios. Y yo dije, soy ese gatito es mi animal espiritual y esta canción de 1900 y cacho describe también la, la situación actual, ¿no? Es decir, esta canción después incluso hasta medita, dice, ¿por qué paso tanto tiempo con gente a la que no le importaría si yo me muero? Y justo sobre esta frase también encontramos reflexiones a continuación, porque, por ejemplo, debido a la ausencia de Rita, nos preguntamos ¿qué tanto nos afecta cuando alguien se va o no, independientemente de las circunstancias? Porque puede que sea una pérdida por una muerte, cosa que me ha pasado en el trabajo. Ha habido compañeros que fallecen
Y entonces, de verdad, gente, el trabajo sigue igual. Viene alguien y lo reemplaza y sigue igual. Por eso esta frase de los Smiths de porque estoy pasando tiempo con gente a la que ni le importa si vivo o muero, en vez de estar en mi casa emborrachándome o mirando al techo, viendo las grietas del techo, como dice aquí Beatriz Serrano. O sea, y también sobre esto de que el trabajo nos hace pensar que estamos socializando cuando en realidad lo único que estamos haciendo es fingiendo que socializamos para poder terminar con una torturita. Es esta frase de Gregory Gospodimov en un libro que se llama Física de la Tristeza, que dice, si uno se esfuerza un poco en parecer normal, acabará ahorrando tiempo suficiente para ser quien realmente es. Y hablando de frases, la verdad es que en este libro me encontré varias. La más contundente y creo que la que explica el sentimiento general del libro, creo que también es esta de los Smiths, pero pues esa no es de Beatriz Serrano, ¿no? La frase que me convenció de leer el libro, creo que espero que también te convenza de leer el libro a ti. Pero también hay algunas otras, como por ejemplo, eh, hablando sobre, justo sobre Heaven Knows I'm Miserable Now. Dice un fragmento. Dentro de mi despacho viene a la mente una canción de The Smiths, Heaven Knows I Am Miserable Now. La busco en Spotify y la pongo bajito para que no se oiga desde fuera, mientras le busco en mi bolso la cajita de ansiolíticos y me meto uno debajo de la lengua. Me chifla esa canción. La escuché por primera vez de casualidad sentada en un autobús al salir del trabajo de prácticas que me llevaba a mi trabajo de carrera. Estaba buscando un trabajo y después se lo encontré y el cielo sabe cuán miserable soy. No recuerdo cómo esa canción llegó a mis auriculares. Si fue porque me había descargado la discografía de los Smiths y me saltó de sorpresa o si algún compañero o compañera de la universidad me la había pasado en algún momento. Sé que me bajé en la siguiente parada porque necesitaba escucharla con atención y el barullo del autobús no me daba suficiente intimidad. Todos creemos que las canciones hablan sobre nosotros, especialmente las canciones de amor y desamor, que hacemos nuestras cuando conocemos a alguien o cuando nos parten el corazón. Pero esa canción habla de otra cosa, habla del desasosiego de la clase trabajadora, de la infelicidad constante a pesar de cumplir con las expectativas de hacer lo que se supone que uno debe de hacer y sin embargo no tener una sensación de plenitud. Morrissey cantaba sobre la insatisfacción que provocan los trabajos de mierda y la obligación de pagar facturas, sobre la alineación que causan las horas en la oficina y el poco espacio para disfrutar de los verdaderos placeres de la vida. Conforme fui creciendo, madurando y trabajando, la canción tenía sobre mí un efecto balsámico y sanador, como quien se pone cantos gregorianos. Si alguien más se sentía así y había escrito una canción sobre ello, que había calado en tanta gente, significaba que no estaba sola en esto, que debía haber más gente como yo, que fingía estar bien mediante cháchara de ascensor, aunque por dentro estuviera cayendo el vacío. En mi vida, ¿por qué les doy tiempo valioso de mi vida a gente que no se preocupa si vivo o muero? O sea, esa reflexión sobre Heaven Knows I'm Miserable Now la comparto completamente. Y creo que yo puedo decir lo mismo sobre el libro en general de Beatriz Serrano. Si ella está escribiendo esto, es porque yo no estoy solo y es porque habemos más personas allá afuera que pensamos esto al respecto. Aparte de ello, ella habla mucha como de esta cosa de sentirse funcional. Por ejemplo, dice, detesto la sensación de tener que ser siempre una persona funcional, cuando lo que a mí me gustaría convertirme es en despojo. Dormir 4 horas y despertarme y ver un documental, comer a las 5 de la madrugada, salir a pasear a las 12 del mediodía, pararme en todos los escaparates y sentarme después en una terraza al sol para disfrutar un aperitivo entre semana, cuando nadie tiene tiempo para sentarse en una terraza al sol para disfrutar de un aperitivo. Y después de eso, ah, pues como que ella explica cómo va cayendo. La vemos que va cayendo hacia un vacío. ¿Por qué? Porque llega un asunto que ella tiene que atender. Hay un problema, bueno, para ella,
eh, la van a obligar a pasar un fin de semana completo con sus compañeros en un retiro del trabajo. Y si ya estoy diciéndote lo harta que está de ir 8 horas al trabajo, ¿por qué iría a un retiro del trabajo con compañeros? A ella, aparte de tener que ir a este retiro, le toca hacer una presentación sobre la creatividad en el trabajo. Imagínate tú la presión que empieza a caer sobre ella. Entonces, todo esto empieza un poco a poco a molestarla al hecho de que le empieza a desatar algunos periodos ansiosos. ¿Y cómo lidia con todo esto? De nuevo, sigue siendo muy gracioso. Entonces, creo que he dicho todo lo que puedo decir al respecto del libro. El libro, la verdad es que me lo leí en 3 días, porque es muy, muy pequeño. Es muy cortito y la verdad es que se lee muy, muy rápido y muy ágil porque pues, es muy simple. Tampoco busca tener un uso del vocabulario extenso y rebuscado. Eh, es es muy bueno. Es muy fácil de leer, es muy ágil. Los avances son simples pero efectivos y la verdad es que es muy, muy gracioso y yo de verdad es que necesitaba leer algo así, sobre todo a principios de año, porque a principios de año es cuando todo el mundo dice, bueno, vamos a ponernos metas y vamos a establecer los métodos de trabajo y vamos a repartir responsabilidades y vamos a decir cuáles son las metas que vamos a tener y todos los logros que vamos a alcanzar este año, porque nosotros somos y que todo eso todo eso me pone de un mood en el cual no estaba listo, pero creo que este librito me dio un poquito de ánimos para poder seguir adelante. El final es muy gracioso. El final es muy gracioso, de verdad. Y, y ojalá me pase un día, ojalá me pase un día, eh, para ver si puedo, para ver si se puede, pero si lo lees o si lo llegas a leer o si ya lo leíste, por favor, compárteme tu opinión. Si también alguna de las otras cosas que he comentado en el podcast o en este episodio específicamente te llaman la atención, comenta. Si estás escuchando en Spotify, puedes hacer comentarios, incluso hasta de audio me puedes mandar comentarios. También en YouTube estoy al pendiente de qué comentarios suben. Y pues si no, mándame un mensaje en Facebook o comenta en las publicaciones de Facebook. Y nada, pues yo me voy, pero nos escuchamos la siguiente vez que le piques ahí en play.